Hola, les habla Alejandro Torres, Head de Raíz de Mercados Globales en BBVA Perú, y en esta oportunidad voy a comentarles sobre el comportamiento de los mercados financieros durante la segunda semana de mayo, así como las expectativas para el tipo de cambio y tasas de interés. Comenzando por los mercados internacionales, las acciones globales continuaron mostrando un desempeño positivo. El índice de Standard & Poor's 500 aumentó 1.9%, ubicándose cerca de los niveles más altos históricamente, y marcando la tercera semana consecutiva de ganancias. El precio del petróleo aumentó solo 0.2% y el cobre aumentó en la semana 2.3%. Las tasas de los bonos del Tesoro americano a 10 años cerraron la semana sin cambios relevantes, aun con cierta volatilidad dentro de la semana. Por otro lado, la tasa del bono del Tesoro a 2 años aumentó 5 puntos básicos. Respecto a la data económica en Estados Unidos, esta fue una semana relativamente tranquila, aunque ciertas acciones tuvieron movimientos relevantes debido a la publicación de resultados corporativos. Las acciones de Walt Disney, por ejemplo, cayeron 9.5% el martes debido a una menor expectativa de crecimiento en su negocio de streaming online, mientras que una caída en el crecimiento de ingresos llevó al retailer Shopify a caer 19% en precios. Cabe mencionar que hubo una sorpresa en torno al dato de solicitudes semanales de desempleo, que fue mayor al de la semana anterior y de hecho el nivel más alto desde agosto pasado. Luego, la Universidad de Michigan reportó en su índice preliminar de sentimiento del consumidor un dato muy por debajo del mes anterior, marcando el nivel más bajo en 6 meses, aunque la expectativa de inflación a un año aumentó ligeramente. Fuera de Estados Unidos, el Banco de Inglaterra mantuvo la tasa de política monetaria sin cambios en 5.25% y redujo su proyección de inflación para los próximos años. Además, la economía británica salió de recesión. El Banco de Suecia recortó la tasa de política monetaria, mientras que la depreciación del yen continuó a pesar de la intervención del Banco Central japonés. Respecto a China, las acciones avanzaron en una semana con un feriado incluido. El índice de PMI aumentó ligeramente, en la medida que la actividad económica se expandió en abril. Por otro lado, la actividad de comercio internacional también fue mayor a la esperada en la economía asiática. En la región, Brasil redujo la tasa de política monetaria en 25 puntos básicos, llevándole a un 10.5% en una decisión no consensuada. Luego, en Perú, el Banco Central de Reserva recortó la tasa de política monetaria en 25 puntos básicos, decisión esperada por la mayor parte de participantes locales, aunque algunos bancos extranjeros esperaban que se mantenga sin cambios. El comunicado mostró un sesgo dovish en el sentido de que el central continúa con la dependencia total de data. La inflación continúa su trayectoria a la baja, con una corrección más acelerada que en otros países, y el Banco Central indicó que los efectos transitorios que afectaron a alimentos ya se dejaron atrás. Por el lado del tipo de cambio, el sol se apreció ligeramente, 0.13%, pasando de 3.72 a 3.71,5 en la semana, y se mantuvo en la parte media de la tabla de las principales monedas latinoamericanas. Respecto a flujos, la moneda tuvo cierta presión de apreciación a principios de la semana debido a no renovación de coberturas por parte de corporativos y algunos fondos extranjeros, aunque luego se generó cierto rebote al cierre después de la decisión del Banco Central de recortar la tasa de política monetaria. Por otro lado, el Banco Central continuó con una renovación parcial de vencimientos de swap cambiarios, generando una demanda neta indirecta de $179 millones en la semana. Esperamos que el sol se mantenga sin grandes cambios, pero con un sesgo a la autoperformance y a apreciación versus pares, en primer lugar debido al posicionamiento de inversionistas globales que mantienen una posición larga en dólares vía contratos en DF, y además cabe mencionar que hubo una corrección muy importante en los puntos forward, con diferenciales apretándose en la medida que se espera que el Banco Central continúe con recortes en la tasa de política monetaria. Y también sucedió cierta necesidad de dólares en el spot por parte del sistema financiero apretando los puntos forward. Por el lado de tasas en soles, la semana mostró una actividad relativamente ligera en torno al volumen negociado en bonos soberanos. La curva tuvo cierta volatilidad dentro de la semana debido a la participación de fondos fast money, pero cerró la semana sin grandes cambios. Fondos globales tuvieron participación mixta dentro de la curva, mientras que locales se mantienen aún recomponiendo posiciones. El Ministerio de Economía reactivó las subastas semanales de bonos soberanos, emitiendo los tenores 2033 y 2037 con demanda suficiente. Esperamos que este podcast les haya sido de utilidad. Muchas gracias.